Vamos a ver cómo habíamos quedado la capa de enlace. Ok. La capa de enlace está precisamente entre la capa física y la capa de red. Entonces, las funciones que debe cumplir básicamente es proporcionar a la capa superior, a la de red, una interfaz de servicio bien definida, ¿no? Siempre toda capa, lo que, o la función para la que ha sido creada es para darle servicio a la capa superior. Bien, entonces en este caso, el servicio que va a brindar la capa de enlace es a la capa de red. Y obviamente lo va a hacer usando los servicios que le brinda la capa inferior. Ahora, el problema aquí es que en la capa inferior, que es un medio de comunicación, simplemente un medio a través del cual se transmiten bits, habíamos visto que las deficiencias que puede tener el medio de comunicación van a provocar errores en esos bits. Entonces, una función de la capa de enlace es la de manejar esos errores que pueden haber en la transmisión. Errores que pueden ser provocados por el medio de comunicación. Y una tercera función es la de regular el flujo de datos, vale decir que como va a enviar datos desde el origen hasta el destino, debe regular la velocidad con que lo hace, de manera que si es un emisor rápido, no vaya a saturar al receptor. ¿Sí? Si el receptor no tiene la capacidad de recibir en la medida en que va enviando el emisor, se va a ver saturado, ¿sí? Va a verse inclusive en la necesidad de rechazar algunos datos. Entonces, la capa de enlace debería regular este flujo de manera que no suceda esa situación. Ahora, esto lo debemos ver de la siguiente manera. De la capa superior, y aquí voy a dejar de llamarla necesariamente capa de red porque no siempre está presente, ¿no? En una red LAN no hay, físicamente no hay, o no se puede reconocer a la capa de red. Entonces, simplemente de la capa superior recibe un paquete. Ese paquete, la capa de enlace, habitualmente lo fracciona, lo divide en partes. A esas partes se las denomina tramas. Y cada trama va a tener 3 partes. Un encabezado. Enseguida viene la carga útil, vale decir, el campo en el que coloca la fracción del paquete, y un terminador, una cola. Entonces, toda trama que es parte de un paquete viene con la añadidura, con el añadido de un encabezado y una cola.
Entonces, la capa de enlace debe realizar esta función, la función de conformar esta trama de esa manera. En el emisor, en el receptor se hará la tarea inversa, ¿sí? Entonces el receptor va a recibir una trama compuesta por encabezado, carga útil y terminador. Les va a quitar el encabezado y el terminador, ¿no? ¿Por qué uno le pone y el otro le quita? Porque este encabezado lleva información necesaria para el receptor, para que el receptor sepa si esa trama es parte de un paquete, qué lugar ocupa en el paquete. Entonces, el receptor, en función de aquello, va a recibir tramas, va a entender que se trata de parte de un paquete y qué lugar ocupa en él, de manera que pueda reconformar el paquete, ¿no? Y entregárselo ya a la capa superior. En cuanto a los servicios que puede brindar la capa de enlace, podemos distinguir tres. Un servicio sin conexión ni confirmación de recepción. Entonces aquí la capa de enlace hace una simple transmisión de paquetes, ¿sí? Convertidos naturalmente en tramas. Simplemente los va a colocar en el canal de manera que si llegan al receptor, bienvenido, y si no, ni se entera, ¿no? ¿Cuándo es útil realizar una transmisión en ese sentido, sin conexión ni confirmación de recepción? Cuando, por ejemplo, lo que vamos a comunicar es en tiempo real, como es la voz, ¿sí? Si queremos usar el canal para comunicación de voz, no tiene sentido que se envíe con confirmación, porque en la confirmación se cortaría la comunicación, ¿cierto? Entonces simplemente se envían los datos, porque esto se está efectuando en vivo. No interesa si llega bien o mal o no llega al receptor. El segundo tipo de servicio es un servicio sin conexión, es decir, que no se establece conexión previa al envío de los datos, pero que requiere confirmación de recepción. O sea, por cada trama que se envía, se espera la confirmación de recepción de esta para enviar la siguiente. Si en un tiempo prudente no hay la confirmación, se repite la trama. Y por último, está el servicio orientado a la conexión, vale decir que antes de enviar cualquier trama, se debe establecer una conexión. Entonces, el transmisor va a establecer una conexión con el receptor. Una vez que esta ha sido aceptada y está útil para la transmisión, inicia el envío de tramas, pero siempre esperando una confirmación de recepción de cada uno. ¿Sí? Entonces hay tres tipos de servicio: sin conexión ni confirmación, sin conexión pero con confirmación, y por último el servicio que va orientado a la conexión, ¿no? Previamente se conecta, luego recién se envían los datos y por cada trama se espera una confirmación de recepción.
Habíamos dicho que la capa de enlace fracciona los paquetes en tramas, los divide en tramas. Para esto utiliza algunos mecanismos. Uno de ellos es el conteo de bytes. El segundo, incluir en la trama un byte denominado bandera. Esa bandera puede ir con relleno de bytes, es decir, que se rellena con otros bytes. Enseguida vamos a ver cómo se hace esto. Otra alternativa es incluir estas banderas, pero que no son bytes, sino son bits, y rellenar también con bits. Y una cuarta opción es utilizar alguna violación del código que se está empleando en la transmisión de la capa física. O sea, alterar los códigos empleados en la capa física para con ellos señalar el inicio y el final de una trama. Empezaremos con el entramado por conteo de bytes. Aquí simplemente para enviar un paquete se efectúa un conteo de los bytes que componen la trama. El ejemplo, no sé si tengo mi puntero, no lo veo. Ahí está. Esa es la forma de identificarlo. Entonces, primero se envía este byte, ¿sí?, a través del cual se indica que esta trama contiene 5 bytes, incluido el de conteo. Entonces, la trama tiene 5 bytes, ¿cierto?, de los cuales el primero simplemente está indicando cuántos bytes tiene la trama. Y la carga útil en este caso sería 1, 2, 3 y 4, esos 4 bytes. Podría ser esto constante o variable, ¿sí? En el ejemplo, en la segunda trama nuevamente se tienen 5 bytes. Pero no necesariamente va a ser así. Entonces, una siguiente trama tiene 8 bytes. ¿Sí? La longitud no es fija. Ahí hay 8 bytes, incluido el que indica el número de bytes que contiene la trama. ¿Sí? Y otra vez se repite el 8. Ahora, este método de entramado podría provocar conflictos si el canal no es confiable, ¿no? Imaginémonos el mismo ejemplo anterior, la primera trama compuesta por 5 bytes, hasta ahí, ¿cierto? Y el byte de conteo que seguía, este 5, que en binario es 1, 0, 1, por algún problema en el canal se ha producido un error y el 0 del medio se ha convertido en un 1. Entonces, en lugar del 5 que se había enviado, el receptor
recibió 7. ¿Cierto? Entonces ahora el receptor entiende que la trama tiene 7 bytes, incluido obviamente el encabezado que indica cuántos bytes hay. Los cuartos de final de su selección suiza venciendo a Francia en la Eurocopa, pues se llama Loop. Interesante la noticia. Bien, entonces el problema que podría producirse aquí en cuanto a errores en la transmisión puede causar un desastre, ¿sí? Porque aquí ya toda la trama ha cambiado su estructura. Una trama que era de 5 bytes se ha convertido en 7 y por ahí quedó incluido el encabezado de la siguiente trama, ¿no? Entonces todo se desbarata. Bien, es un error de ese tipo podría provocar un desastre. Otro de los métodos para el entramado es el de incluir un relleno de bytes. Para ello se define un código denominado flag. ¿Dónde está mi puntero? Me anda perdiendo. Aquí está. Entonces se incluye ese encabezado con un código de un byte, obviamente, denominado flag, ¿no? Este código se lo elige como un código poco usual, digamos, ¿no? Si lo que estamos transmitiendo es texto, en 8 bits, por ejemplo, existen algunas combinaciones de 8 bits que no se usan habitualmente en el texto. Entonces, esos dan lugar a la elección de un flag que va a indicar el inicio de la trama. Entonces, cuando aparece ese flag en la trama, el receptor entiende que lo que viene a continuación es el encabezado, luego la carga útil, ¿sí? Su terminador y finaliza otra vez con el flag que señala tanto el inicio como el final de la trama. Bien, entonces este flag es un código binario de 1 byte que nos sirve para indicar dónde empieza y dónde termina una trama. Ahora, como decía, este flag, que es un código binario, tal vez no usual en texto, pero de pronto estamos enviando otro tipo de información que no es texto y ese código podría ser parte de la carga útil. Bien, entonces en ese caso se utiliza un otro código para señalar que este no debe considerarse como inicio y fin de una trama. Ya, entonces, si para el caso, ahí, no, para el ejemplo, para el primer ejemplo, digamos que el paquete original contenía esta información o esta secuencia de bytes. El carácter A, luego el flag,
y luego el carácter B. Este flag aquí está siendo parte de la carga útil. Entonces, para que el receptor no lo interprete como inicio o como fin de la trama, lo que se hace en el transmisor es anteponer a él este carácter escape. Entonces, el receptor, cuando va a recibir los bytes, lee A, luego con este escape entiende que a continuación viene un flag y no debe entenderse como final de la trama, simplemente el escape anula su efecto. ¿Sí? Con esto está anulando el efecto del flag como fin de trama y simplemente lo entiende como parte de la carga útil. ¿No? Lo propio podría ocurrir si en la secuencia de bytes aparece escape. Entonces aquí se hace la misma, se emplea la misma técnica, anteponer un escape para anular el efecto de este y considerarlo simplemente como parte de la carga útil. ¿No? Y ahí hay dos ejemplos más. Se asume que en la carga útil viene un escape y un flag. Entonces, para anular el efecto del primer escape, se pone un escape. Perdón por el garabato ese. Este escape simplemente está anulando la interpretación del escape que le sigue y simplemente ese segundo escape se considera como parte de la carga útil. Y para anular el efecto de ese flag se ha incluido un otro escape. ¿No? Con la misma intención. Y un último ejemplo donde aparecen dos escapes uno después del otro, y lo que se hizo es anteponer un escape para anular al primero y otro para anular al segundo. No para anular el byte, sino para anular su interpretación en el receptor. Bien. Se me pasó uno. También este entramado puede hacerse cuando la información no está orientada al byte, hacerlo con un relleno de bits. Entonces aquí, si la secuencia de bits contiene, por ejemplo, varios unos, una seguidilla de unos, entonces lo que se pretende es que esta seguidilla no tenga más que 5 unos y se va intercalando, se va rellenando con ceros, de manera que la secuencia de unos solamente sea de 5 como máximo. En cuanto al tratamiento de los errores, existen dos alternativas. Una, la de simple detección del error, vale decir que el receptor a través de algún código tenga la posibilidad de saber que la trama es correcta o que tiene algún error. Se puede codificar de manera que la detección de errores alcance a un solo bit o a más de uno. Desde luego que el precio siempre es ancho de banda, ¿sí?
Si voy a detectar o tengo entendido que el canal produce muy pocos errores, entonces será suficiente con un código que pueda detectar un bit de error. Pero si sé que es un canal ruidoso donde hay gran cantidad de errores, entonces tengo que mejorar esa técnica de detección y para ello incluir mayor cantidad de bits redundantes que me permitan la detección de los errores. Bien, y más aún, si lo que pretendo es que no solamente el receptor detecte la presencia de errores, sino que también los pueda corregir. Entonces, en ese caso, la cantidad de bits o de códigos que voy a incluir incrementa o se suma, digamos, a la carga útil. Y por lo tanto, tengo que enviar una mayor cantidad de información para que el receptor tenga esa posibilidad no solo de saber que hay errores, sino de encontrar dónde están los errores. Para eso se emplean los códigos de Hamming. Y bueno, hay otros más que pueden utilizarse, como los convolucionales, los códigos de Reed-Solomon y códigos de verificación de paridad de baja densidad. Vamos a ver uno de los códigos de Hamming. En el ejemplo, lo que queremos enviar es esta secuencia de bits. Son 7 bits. ¿Ya? Para tener la posibilidad de corregir error, en este código de Hamming se añade una cantidad de bits que sumada con los bits de dato alcance una potencia entera de 2. En este caso tengo 7, voy a añadir 4 bits, de manera que con 4 más 7, 11, ¿sí? Puedo codificar ese 11 en 4 bits, ¿sí? Por eso es que añadí 4. Si quisiera considerar un código de una cantidad mayor de bits, que supere los 12, ¿sí? Por ejemplo, si quiero enviar 15 palabras de 15 bits, tengo que añadir ya no 4, sino 5 bits. ¿Sí? Porque con 5 bits yo puedo codificar hasta 32 posiciones. Bien, entonces para el caso, palabras de 7 bits constituyen mi dato, les voy a añadir 4 bits. Lo que se hace es numerar la palabra, en este caso 7 más 4, de 11 bits, ¿sí? Van numerados del 1 al 11. Y los bits de dato ocupan las posiciones que no son potencias enteras de 2. Vale decir, 3, 5, 6, 7, 9, 10 y 11. Porque 1 es una potencia entera de 2, ¿cierto? 1 es 2 elevado a 0. 2 es 2 elevado a 1.
4 es 2 a la 2, 8 es 2 a la 3. ¿De acuerdo? Entonces, esas 4 posiciones no las voy a ocupar con bits de dato. Bien, entonces, el primer 1 va en la posición 3. El siguiente bit, que es un 0, va en la posición 5 y así sucesivamente. Ahora, para obtener los bits redundantes, estos que ocupan posiciones que son potencias enteras de 2, lo que hago es calcular la paridad que le corresponde, ¿no? Para eso, y que podamos entender mejor, estos se han codificado en 4 bits. ¿Ya? Vean que el 1 es 0001, el 2, ¿cierto? Está codificado en binario simplemente el decimal correspondiente. Ahora observo dónde participa el 1. El 1 participa en el 3, ¿cierto? No participa en 3, participa en 5, en 7, no, en todos los impares, ¿eh? En 9 y en 11. Y con todos estos en los que participa el 1, completo paridad, en este caso se ha definido paridad par. ¿Qué quiere decir eso? Que voy a contar cuántos unos hay, ¿no? El 1 que me proporciona el 11, el que me proporciona el 9 es 0, no cuenta. En el 7 sí hay un 1, con ese ya son 2. En el 5 es 0, no cuenta. En el 3 es 1 y con eso son 3 unos. ¿Sí? Como 3 es impar, para que sea par, el 1 tiene 1. La posición 1 va con 1. De manera que todos aquellos donde participa el 1 sumen un número par de unos. Como tenía 3, añadí un 1 para que sean 4. Y lo mismo hago con los demás. 2 participa en 3, ¿cierto? En 6, en 7, en 10 y en 11. ¿No? Por eso están en esa cuarta fila los bits que corresponden a todos aquellos que he nombrado. Y voy a contar cuántos unos hay. 1, 2, 3, 4, ¿cierto? Como es par, entonces en la posición 2 pongo 0. De manera que entre todos hacen un número par de unos. ¿De acuerdo? Ahora vamos con el 4. ¿Dónde participa el 4? Participa en 5, ¿cierto? Ahí está el 1. Participa en 6, en 7 y ninguno más, ¿sí? Entonces, tomo los bits que les corresponden a esas posiciones, cuento cuántos son unos, tengo uno solo, ¿sí? Porque los otros dos son ceros. Entonces, para que sea par, el bit de posición 4 es 1.
El mismo caso hago para el 8. El 8 participa en 9, 10 y 11. Entre los 3 hacen 2 unos. Como eso es par, entonces la posición 8 va con 0. Bien. Y esa es la trama que se va a enviar. Esto es lo que va a recibir el receptor. ¿Ya? A ver si nos alcanza el tiempo. Voy a cambiar de pantalla. Aquí. Bien, entonces, esto es lo que tenía, que había enviado, y vamos a suponer que por algún motivo llegó errado alguno de estos bits. Supongamos que llegó errado el 7. Entonces, lo que llega al receptor es 1, 0, 1, 1, 0, 0, y en lugar de el 1 que estaba en la posición 7, por error en la línea, se cambió por 0. Bien, entonces error de un solo bit, y veamos cómo se va a detectar. Lo que hace el receptor es una verificación de la paridad en los bits correspondientes a las posiciones que habíamos mencionado. 1, 2, 4 y 8. ¿Cierto? Decíamos que el 1 participa en 3, en 5, en 7, en 9 y en 11. ¿Cuántos unos hay? 1, 2, simplemente 2, ¿sí? ¿Estoy bien? 3, 5, 7, 9 y 11. Ahí, 1 y 2. Entonces, 1 debería haber sido 0. ¿Sí? Como llegó un 1, el receptor detecta que hay un error en la paridad se me fue el tiempo y no me di cuenta, así que vamos a repetir un poquito lo último. Estábamos trabajando aquí, ¿sí? Entonces habíamos encontrado que venía errada la paridad de la posición 1, porque el número de unos en los que participa es par, ¿cierto? Es par y por lo tanto debió ser 0, pero como llegó un 1, se marcó este. En la posición 2, los que participan son 3, 6, 7, 10 y 11. Y entre ellos hay 2 unos, ¿cierto? 2 unos. 1, 2 unos, ¿cierto? Eso es par
¿Estoy bien? Los unos es par, entonces debió ser no, perdón, estoy mal. Son 3 unos, ¿no? 1, 2, 3 unos. 3 es impar, entonces la posición 2 debería haber tenido un 1. Como llegó 0, entonces hay error ahí también. Y marcamos el 2. En la posición 4, en la que participan 5, 6 y 7, veo que hay 3 ceros, no hay unos, por lo tanto eso es par, y el 4 debió haber sido 0. Como llegó 1, está errado, y también la marco. La posición 8, en ella participan 9, 10 y 11. Son 2 unos, eso es par, por lo tanto 8 es 0, está correcto. Y ese ya no participa. Todos aquellos que tienen error de paridad, los sumo, y ese es el numeral de la posición errada. Entonces el receptor simplemente detectó el error y lo puede corregir. ¿Sí? La posición 7 no es 0, sino 1. Y de ello ya puede, quitándole los bits redundantes, reconformar la trama correcta. ¿De acuerdo? Entonces, este método nos permite no solo saber si la trama recibida es correcta, sino al no ser correcta, detectar un bit errado. Obviamente que si hubiera más de un bit errado, no va a poder. Vemos aquí. Eso en cuanto a la corrección de errores. Para la detección de errores se emplean algunos de estos 3 métodos. Simple paridad constituye nada más en contar la cantidad de unos. Si se decide por paridad par, se añade un bit de paridad con el que el número de unos sea par. No, desde luego que también es posible usar paridad impar. Ahora, elegir una u otra debe ser una decisión tanto del transmisor como del receptor, ¿no? No serviría de nada que el transmisor transmita con paridad par y el receptor esté pensando que la paridad es impar, ¿no? Entonces tiene que haber un previo acuerdo, el cual es parte del protocolo que se está usando. ¿Okay? Entonces, simple paridad cuando la cantidad de errores en la línea es muy baja. ¿Cierto? Cuando estadísticamente se ha determinado que como máximo hay un error por cada trama. Una otra opción es la de la suma de verificación. Esta suma de verificación se efectúa mediante divisiones. No, aquí este es otro, ¿no? Detección de errores por intercalado. Ya, este método
se emplea para la detección de errores cuando se envían ráfagas, es decir, una cantidad limitada de caracteres, ¿sí? En el ejemplo, vean que se está enviando esta palabra, la palabra network, codificada en ASCII. ASCII de 7 bits. ¿Ya? La N mayúscula es esto, y así cada una de ellas. Entonces, en lugar de calcular un bit de paridad por cada carácter, es decir, ponerle un bit de paridad a la N, otro a la E, etcétera, lo que se hace es determinar la paridad más bien transversal, ¿sí? Si lo vemos como una matriz, cada fila representa un carácter y la paridad en realidad va en las columnas. Entonces, se ha calculado el bit de paridad de la primera columna. Como todos son unos, para que sea par, se incluyó 1. Sí, este 1 está haciendo paridad con los 7 unos que tengo acá. El siguiente 0 es la paridad de la segunda columna, ¿sí? Hay 2, 4, 5, 6 unos. Como es par, 0, y así sucesivamente. Entonces, si en el canal se producen errores en ráfaga, eso quiere decir que por cada grupo de bits puede haber una cierta cantidad de errores. Vean que, por ejemplo, en este conjunto 101 se han cambiado 2 bits, ¿sí? El 1 se ha vuelto 0, el 0 se ha vuelto 1. ¿Sí? Aquí también. Ese grupo de 4 bits, 1110, se ha convertido en 1101. Bien, entonces hay unas ráfagas de errores y esta se puede detectar a través de el bit de paridad. Donde no coincide el bit de paridad, se sabe que ha habido un error. ¿Sí? Pero simplemente es detección, no hay corrección. ¿No? Lo que procede en ese caso es que si el receptor ha encontrado un error, avise al transmisor para que retransmita la trama. Y la otra es la detección de errores por el denominado código de redundancia cíclica. Para la aplicación de este método, se elige un carácter, vale decir un conjunto binario, un código, denominado generador. En este caso, el generador es ese código, 10011. Como tiene 5 bits, lo que sigue a continuación es añadirle a la trama que se va a enviar 4 ceros, ¿no? 5 menos 1, 4 ceros añadidos. Y a continuación se efectúa la división
de esa trama con el añadido de los 4 ceros entre el generador. En realidad no interesa el cociente, lo que interesa es el residuo. ¿Ya? Para que veamos mejor cómo se hace esa división, un poquito voy a ayudarme con esto. Entonces decíamos que queremos transmitir esta secuencia binaria empleando este código generador. Bien, ahora habíamos dicho que 1, 1, 0, 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Le añadimos 4 ceros, porque el generador tiene 5 bits, entonces menos 1 es 4 y añadimos 4 ceros. ¿Bien? ¿Cómo se hace la división? La división se la hace por una simple resta, pero no es una resta en binario, sino una resta en complemento a unos. Entonces, lo que hago es tomar 5 bits, porque 5 es el número de bits del generador, y le voy a restar. Entonces, le pongo el generador y resto. Pero digo, la resta no es en binario, sino en complemento a unos. Eso es como hacer un OR exclusivo. Si son iguales, me da 0. Si son diferentes, me da 1. ¿Cierto? Ahora tengo, descontando el 0 de la izquierda, me quedan 4 bits. Voy a completar con el siguiente bit, 1. Y vuelvo a restar a esto que he conformado el generador. 111. Como todos son iguales, 0, ¿cierto? Entonces voy a añadir una cantidad de bits que completen 5. Por eso es que añado 2, 4, 5. 1, 2, 3, 4 unos y un 0. Hasta ahí, ¿cierto? Y otra vez procedo a efectuar la resta de este residuo con el generador. Donde son distintos, pongo 1, donde son iguales, 0. Completo a 5 bits con el siguiente bit, que ahora es 0. Y vuelvo a hacer la resta en complemento a 1. 1, 0, 0, 1. Completo con el siguiente bit y resto. 1 y los demás son ceros, ¿sí? Ahora me toca completar este 0 es el de acá con este único. Bien. Entonces tengo que ya no puedo restarle, ¿cierto? Y a esto lo llamo residuo.
ese residuo va a reemplazar a los 4 ceros. ¿Ya? Entonces, en realidad lo que se envía es la trama y esto que es el residuo al cual se conoce como código de redundancia cíclica. El receptor hace la misma operación. Una vez que le llega esta trama, efectúa la misma operación, hace divisiones sucesivas, y aquí el residuo debería ser 0. ¿Sí? Si el residuo no es 0, dice, hay error. ¿Se entiende la idea? Aquí se ha hecho lo mismo. Ahora, para esto, los códigos que se conocen como polinomios generadores están estandarizados, ¿no? Aquí, por ejemplo, este es un polinomio estandarizado de 32 bits. Esas potencias que aparecen ahí corresponden a las posiciones. Sí. La posición 32 es un 1, 31, 30, etcétera, son ceros, hasta llegar al 26. ¿No? 31, 30, 29, 28, 27 son ceros, el 26 es un 1, 25, 24 ceros, 23, 1, 22, 1 y así sucesivamente. Bien, entonces este es el polinomio generador, es el que se va a emplear como el divisor para las tramas que desde luego tienen muchísimos más bits. Tengo que añadir aquí 31 ceros, ¿no? Ok, eso era lo que había preparado para hoy. Bien, entonces hoy nos hemos ocupado de cómo se forman las tramas, cómo se verifican y inclusive en algunos casos cómo se corrigen los errores. En la próxima clase nos ocuparemos de las otras funciones. Ok, entonces nos estamos viendo el día martes, ¿sí? Hasta luego, ingeniero. Ingeniero, ¿lo va a subir? Ingeniero, ¿lo va a subir? Ah, sí, sí lo voy a subir enseguida. Sí. Gracias, ingeniero. Gracias, ingeniero. Hasta luego. Muchas gracias, ingeniero. Hasta luego.